La gráfica a continuación representa la función f de x. Por lo tanto, como sabemos que esta es la gráfica de f de x, también sabemos que la variable de entrada es x, y siempre encontramos que las entradas de una función a lo largo del eje horizontal, o en este caso los valores x, y siempre encontramos la salida de la función, o valores de la función, a lo largo del eje vertical. Entonces, para determinar el valor de 2, queremos encontrar la salida cuando la entrada es positiva 2. Para hacer esto, ubicamos 2 en el eje horizontal, donde la entrada es 2, que estaría aquí. Desde aquí vamos directamente al gráfico de la función. Y observe cómo estaríamos en este punto en el gráfico para encontrar la salida correspondiente. Desde este punto, vamos directamente al eje vertical, donde encontramos los valores de salida o función. Observe cómo la salida es positiva. Este punto en el gráfico sería el punto 2,1, lo que significa que cuando la entrada es 2, la salida es 1 y, por lo tanto, f de 2 es igual a 1. A continuación, desea encontrar el valor de f de 1 negativo. Por lo tanto, desea encontrar la salida cuando la entrada es negativa. Así que ahora ubicamos 1 negativo en el eje horizontal, que está aquí, vamos directamente al gráfico de la función. Así sería en este punto en el gráfico. Para encontrar la salida correspondiente, vamos directamente al eje vertical. A partir de aquí, observe cómo la salida es positiva 2. Las coordenadas de este punto son negativos 1,2, lo que significa que cuando la entrada es negativa y la salida es 2, y por lo tanto f de negativo 1 es igual a 2. A continuación tenemos f de 4,5, entonces ubicamos 4,5 en el eje horizontal, que debería estar aquí. Desde aquí vamos directamente a la gráfica de la función, por lo que estaríamos en este punto de la gráfica. Para encontrar la salida correspondiente, a partir de este punto vamos directamente al eje vertical. Observe cómo la salida correspondiente es negativa 4. Las coordenadas de este punto son 4,5, negativo 4. Lo que significa que cuando la entrada es 4,5, la salida es negativa 4. Y por lo tanto, f de 4,5 es igual a 4 negativos. Y finalmente tenemos f de 0. Entonces queremos encontrar la salida donde la entrada es 0. Entonces ubicamos 0 en el eje horizontal, que está aquí. Desde aquí vamos directamente a la gráfica de la función, lo que nos lleva a este punto en el gráfico. Observe cómo este punto también está en el eje vertical y, por lo tanto, la salida correspondiente será aproximadamente 1, 2 o 0,5. Las coordenadas de este punto son 0,12 o 0,5. Lo que significa que cuando la entrada es 0, la salida es 1 o 2, y por lo tanto f de 0 es igual a la mitad. Espero que hayas encontrado esto útil.